un gusto también de saludar a su esposa, que nos conocemos hace muchos años, y también conozco parte de su familia y también a su hijo. Así que, hermanos, ahora vamos a ponernos más serios, ¿no? Vamos a ir a la palabra del Señor. Y bueno, el pastor me ha pedido un tema, ¿cierto?, específico que tiene que ver con la misión y la unidad de la iglesia. Es un gran tema, ¿no? Y quiero invitarlos que vayan a sus Biblias en el libro de el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer solamente dos versículos, que es el 20 y el 21. Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Así dice la palabra del Señor: mas no ruego, esta es la oración de Jesús para que vamos siguiendo el hilo, ¿no? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Dios, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, queremos abrir nuestro corazón y ser muy sensibles a lo que tú nos quieres decir en tu palabra. Que nuestra concentración, nuestro corazón, esté puesta en ella en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la unidad es un tema muy importante, ¿cierto?, de tratar, obviamente, dentro de lo que es la iglesia. Y es tan importante porque para Jesús fue muy relevante e importante la unidad de sus discípulos. Si usted puede después, obviamente, desarrollar esta oración sacerdotal de Jesús, recordemos que es parte de ese discurso de despedida que Jesús tiene con respecto a sus discípulos. Y en los primeros 5 versículos, Jesús ora por sí mismo, para que sea glorificado. En los versículos 6 al 19, ora por sus discípulos inmediatos, ¿cierto? Sus 12, ¿no? Y después en el versículo, de los versículos 20 al 26, está orando por todos los creyentes futuros, por todos los discípulos futuros. Es decir, por todos los que van a creer por medio del Evangelio, del testimonio de los apóstoles, de estos 12. Porque Jesús los ha preparado, ¿cierto?, para enviarlos a evangelizar, enviarlos a predicar. Entonces, en este contexto, Jesús intercede por estos discípulos e intercede por todos los que van a creer, van a responder al mensaje del Señor. Los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Entonces nos damos cuenta que en este versículo están las dos ideas, la idea de la misión y la idea de la unidad, ¿no? No ruego solo por estos, es decir, por esos 12, sino también por los que han de creer. Es decir, Jesús está orando por nosotros, por todos los que llegamos a creer también en Jesús, por la palabra de ellos, por la evangelización de los discípulos. Esa era la misión que tenían. Jesús los va a enviar, vayan a las naciones y prediquen este evangelio a todas las personas, ¿cierto? Sin excepción. Vayan al mundo y prediquen este evangelio a todo el mundo. Porque es así el amor de Dios. Dios va mucho más allá de Israel, de su pueblo, sino que ahora Él está mirando a todo el mundo, y desde Israel, que donde llegó el Mesías, en Israel donde el Mesías preparó a
apóstoles, y desde allí entonces los envía hacia el mundo a predicar. Y obviamente que esta predicación tiene que ser en unidad espiritual. Y la respuesta obviamente de este mensaje va a traer salvación. Y todos tenemos un testimonio de cómo llegamos a los pies de Jesús, cómo Jesús transformó nuestras vidas. Si ayer comentábamos, ¿cierto?, en la clase, somos en Jesús nuevas criaturas, ¿cierto? Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué pasado tiene usted? No importa. ¿Qué pasado? ¿Qué tan horrendo o tan bueno? No importa. Es un pasado que si fue sin Dios, es un pasado que ya está completamente cerrado. La palabra de Dios dice que ahora nos tenemos que extender hacia adelante, porque ahora en esta nueva vida, como nuevas criaturas, obviamente tenemos algo que enseñar y mostrar al mundo. Por eso yo les decía hace un rato, esta es una puerta del cielo en este lugar. Y no solamente el templo, sino que también ustedes, sus hogares, deben ser una puerta del cielo. Es decir, donde la gente tiene un encuentro con Dios, donde la gente llega a conocer a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, ¿no? Así que esta unidad que el Señor por la cual ora, note la importancia que tiene esto, que Jesús dice que, o sea, Jesús ora por esta unidad para que así haya credibilidad del Evangelio. Lo que nosotros vamos construyendo con vivir con Jesús es un testimonio. El testimonio es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Si no tenemos testimonio, no tenemos mensaje. Podemos decir mucho de Dios, mucho de Jesús, conocer mucho la Biblia, pero si nosotros no tenemos un estilo de vida, ¿cierto?, moldeado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, entonces no somos diferentes a los religiosos judíos, ¿no? Algo de eso conversábamos ayer. No somos diferentes a los fariseos. Recuerde que diríamos que a las únicas personas que Jesús confrontó duramente fue a los religiosos por su hipocresía, porque conociendo las Escrituras no vivían de acuerdo a ellas y no las obedecían. Entonces, cuando Él predica, Él quiere la respuesta real de las personas que reciben su mensaje. Y cuando la gente cree, entonces ahora tiene que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Dice, en esto van a conocer que son mis discípulos si ustedes obedecen, guardan mis mandamientos, ¿cierto? Entonces tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Jesús. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Jesús, vamos construyendo un testimonio. Y dentro de este testimonio, que tiene que ver con la vida misma, lo que mostramos, lo que hablamos, lo que reflejamos, ¿no? Recuerde que los ojos del mundo están sobre nosotros, nos están viendo. Y a veces somos rechazados, y Jesús bien lo dijo, ¿cierto? Que su discípulo, en esta misma oración hay una parte, dice, el mundo no ama a estos discípulos, a mis discípulos. El mundo no los ama, los rechaza. ¿Por qué? Porque no son como el mundo, son diferentes al mundo. Cuando llegamos a tener un encuentro con Jesús, somos diferentes al mundo. ¿Se dan cuenta, cierto? Y entonces la gente que está a nuestro alrededor se va a dar cuenta que algo pasó con nuestra vida. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué ya no están los carretes? ¿Por qué ya no está la orgías? ¿Por qué no está esto, otro? ¿Por qué tu lenguaje cambia? ¿Por qué tus reacciones cambian? Porque Jesús está en tu vida. Porque Jesús está en mi vida. La presencia de Jesús marca nuestra vida. Nos hace personas completamente diferentes. Si no se nota esa diferencia, por favor, tenemos que revisar nuestras vidas. Si pasamos desapercibidos delante de la gente, en su trabajo, en su barrio, usted es uno más de cualquier persona, algo está pasando con su testimonio. Usted no está mostrando la luz.
Usted no está mostrando a Jesús. Y no estoy diciendo que no lo tenga. Algo tiene que revisar. Donde hay un hijo de Dios, hay luz. Donde hay un hijo de Dios, hay luz. Donde hay un hijo de Dios, hay luz. Ah, bien, eso es, ¿cierto? Hay luz. Donde hay un hijo de Dios, hay luz, hay esperanza. No nos sumamos a las quejas de todo el mundo. No. El apóstol Pablo decía, ustedes tienen que ¿dar qué? Gracias. Siempre tienen que dar gracias. Y tienen que dar gracias por todo. Por el calor, por el frío, ¿cierto, amor mío? Por todo. Hay que dar gracias a Dios por todo. Es decir, nos transformamos en personas muy agradecidas de Dios. Y por eso cantamos con tanto fervor, porque somos tan agradecidos de Dios. Aun cuando a veces tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, debemos ser personas llenas de gozo. Usted sabe que los apóstoles no murieron, ¿cierto?, rodeados de sus familias, con 99 años y todo eso, viendo a sus generaciones. Los apóstoles no murieron así por amor a Jesús. Murieron decapitados, crucificados. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Se los advirtió, se los dijo antes. Y bienaventurados soy, si por mi causa. Entonces, y obviamente que en esta unidad de los cristianos, obviamente también compartimos nuestra vida, abrimos nuestros corazones. También nos vamos de alguna manera formando entre nosotros como familia cristiana, ¿no? Dentro del contexto, ¿cierto?, del pueblo de Dios, el Espíritu Santo ha dado distintos dones a las personas. Aun cuando somos una familia, estamos unidos por Cristo, por medio del Espíritu Santo, también nos hace partícipe del trabajo, de la misión que tenemos que cumplir. Pero no todos tenemos la misma función. Cada uno tiene distintas funciones de acuerdo al designio del Espíritu Santo. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios tiene que conocer muy bien cuáles son los dones espirituales que le ha dado Dios. Y no solamente para tener conocimiento de esos dones espirituales, sino que también para que con esos dones espirituales pueda servir. Los dones espirituales nos van a unificar, van a ayudar en nuestra unidad como un cuerpo. Somos un solo cuerpo, distintos miembros, pero el que cada miembro cumpla su función, su tarea, obviamente va a hacer que la iglesia pueda crecer, extenderse. La iglesia puede mostrar también la unidad que tiene como cuerpo en Cristo Jesús, porque la cabeza de este cuerpo es Cristo Jesús. Y si Cristo no está en la cabeza, entonces no hay cuerpo, estamos descabezados y no tiene ninguna razón de ser. Pero obviamente la iglesia es un cuerpo vivo, porque Cristo le da vida, ¿no? Entonces, pero cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir, y cumplirlo en unidad. No es para que los miembros puedan confrontarse por las tareas que realizan, ni por competencias, sino muy por el contrario, valorizando la tarea de cada uno. Y como el mismo apóstol Pablo va a explicar a las iglesias, ¿cierto? Algunos tendrán el don de apóstol, otros tendrán el don de profeta, otros tendrán el don de pastor, y otros tendrán el don de maestro, otro el de servicio, otro de la administración, otro de la oración, etc. Es decir, una diversidad de dones espirituales que debemos ejecutar en unidad como iglesia de Cristo. Y obviamente que eso va a reflejar fruto de la iglesia, ¿no? No me cabe duda que cuando comenzaron no era la misma cantidad de personas que hoy están aquí. Comenzaron mucho menos. Pero el trabajo de esos, cada uno fue sumando a otros y también haciéndolos partícipe de esta unidad para el testimonio.
Esta iglesia tiene que tener un testimonio y tiene un testimonio. Y obviamente que ese testimonio tiene que seguir brillando, ¿cierto? En medio de la oscuridad de este mundo, en medio de la oscuridad espiritual en la cual estamos también en nuestro propio país. El mundo está en oscuridad, pero Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y la única forma que nosotros podemos ser la luz del mundo es que Jesús esté en nosotros, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, y el que tiene a Jesús tiene la luz. ¿Se da cuenta? Si no tenemos a Jesús no tenemos nada y no tenemos nada que mostrar. Pero sí podemos ser evangélicos, podemos ser aliancistas, podemos tener una religión. Pero eso no va a significar que tenemos luz, no va a significar que tenemos a Jesús. Yo creo que usted tiene toda la convicción de que ha tenido un encuentro con Jesús y que camina con Él, ¿cierto? Entonces, y que el motor de su vida es Jesús. Y obviamente que Jesús nos unifica. Él ora al Padre, Él está orando a su Padre, ya sabe que le quedan poco tiempo para estar con ellos, pero ellos tienen que continuar la obra, ellos tienen que seguir adelante. No va a estar Él visiblemente, aunque espiritualmente siempre va a estar, porque dijo, yo siempre voy a estar con ustedes, ¿no? Jesús siempre está con nosotros. Entonces, por lo tanto, cuando Jesús ora por ellos, saben que ahora van a tener que enfrentar grandes desafíos en el mundo. Nosotros tenemos que enfrentar grandes desafíos en este mundo. Y por eso, y los desafíos los vamos a enfrentar porque no vamos a pensar como el mundo, no vamos a tener la filosofía del mundo, la filosofía de vida, no vamos a tener las ambiciones que tiene el mundo. Estamos en un mundo materialista, en nuestro país en general somos materialistas, ¿no? Siempre pensando en las cosas materiales, pensando en la educación, pensando en los logros. Esos son cosas, elementos importantes, pero no es la base de la vida. Hey, necio, si esta noche vienen por tu alma, ¿de quién será todo esto que has guardado? ¿No? ¿De quién será? No te puedes llevar nada. Pero cuando tenemos a Jesús y tenemos una vida con Jesús y una vida con el cuerpo de Cristo, lo tenemos todo. ¿Ya? Lo tenemos todo. ¿Ya? Entonces, en esta unidad reflejamos, obviamente, el amor divino. Una de las canciones decía, por el poder de tu amor, el poder de tu amor. Pero es ese amor, ¿cierto? Yo le preguntaba ayer a los estudiantes de los atributos de Dios. Y uno de los atributos es que la Biblia dice que Dios es amor. Y si usted y yo somos hijos de Dios, entonces, ¿qué atributo tenemos? Porque ahora tenemos los genes de Dios. Somos personas que han nacido de nuevo. Entonces, por lo tanto, ahora también dice que nosotros tenemos amor y debemos amar. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿cómo es catalogado? ¿Cómo? Como mentiroso. Como mentiroso y que no ha conocido a Dios, no ha conocido el verdadero amor. Por eso es que el trabajo de la iglesia es un trabajo comunitario, de cuerpo, no es un trabajo de llaneros solitarios. No, pastor, no se preocupe si yo estoy en mi casa. Sabe que yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, escucho unas predicaciones. A veces a usted también lo veo en la predicación. Pero ¿y quién le dijo que así construíamos iglesia? ¿Qué dice la palabra del Señor? No dejen de congregarse como ya algunos tenían por costumbre, ¿no? Entonces, el llamado es congregarnos. Ya, y bien, ¿y para qué nos vamos a congregar? ¿Qué ha hecho usted cuando llegó aquí en la mañana? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó? Saludar. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? ¿Y siente gozo usted al ver a su hermano, a su hermana? ¿El ver a su familia? ¿Siente gozo? ¿Sienten gozo ustedes? Entonces, tenemos que sentir el gozo de reencontrarnos como familia porque cada uno ha estado, ¿cierto?, en sus cosas, pero hay un momento, instancia donde nos volvemos a ver, donde oramos los unos por los otros, donde nos exhortamos unos a otros. Y usted sabe que más de 30 veces el Nuevo Testamento habla de unos a otros.
unos a otros, unos a otros, unos a otros. No somos llaneros solitarios, no somos personas que vamos a vivir un evangelio en la individualidad, sino que es un evangelio que lo vivimos como cuerpo, ¿no? Y qué lindo es eso, porque a través de eso también tenemos la gran oportunidad de mostrar nuestro amor. Si alguno está en necesidad, ¿qué va a hacer usted? La familia tanto la está pasando mal, hay una cesantía larga, ¿qué va a hacer usted? Oremos pues, oremos por el hermano, oremos por la hermana. Hermana, no te preocupes, estamos orando por ti. Ah, cierto, vamos a meter nuestras manos, vamos a sacar nuestra billetera. Yo no tengo billetera, pero bueno, si usted la tiene, usted la va a sacar. Y va a bendecir a su hermano, va a bendecir a su hermana. ¿Por qué lo va a hacer? No va a llegar al otro domingo y va a pedir la palabra y se va a dar testimonio porque usted ayudó a la hermana o al matrimonio tanto. No sepa, dice Jesús, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda lo que hace tu derecha. No sepa, o sea, es decir, no toquen trompetas, no anuncien. No. Esto es un acto de amor, de amor. ¿Se da cuenta? Incluso sufrimos cuando alguno de nosotros se nos descarría, no empieza, ¿cierto?, a ser fiel, hay dolor, ¿cierto? Y alguno tendrá que visitarle, orar por él, animarle, reprenderle, etcétera. ¿Por qué? Porque le ama. Nos amamos. Y un testimonio poderoso de una iglesia es cuando la iglesia se ama. Habrá gente de distintas clases sociales, de distintas edades, ¿no?, de distinta educación. Serán hombres, mujeres. En el cuerpo de Cristo no hay distinción. Somos todos unos en Cristo. ¿Sí? Somos uno en Cristo, ¿no? Entonces, no se hace esa diferencia como se hace en la sociedad, como veníamos conversando con nuestros hermanos. No. ¿De qué estrato eres tú? ¿Qué educación tienes tú? ¿Cuánto ganas tú? No. Es mi hermano, es mi hermana, es nuestra familia. Entonces, tenemos la gran oportunidad de reflejar nuestro amor al Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera carta, capítulo 12, versículos 2 y 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué dice? Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así que parte de este cuerpo somos nosotros. Cristo nos hace partícipe de este cuerpo. Cada miembro de este cuerpo es necesario. Todos ustedes son necesarios. Qué lindo lo que están haciendo con los chicos, ¿no? Con los niños. Enseñándoles también a administrar lo que Dios ha dado en función de la obra del Señor, ¿no? Todo lo que podamos invertir en la obra del Señor va a tener una trascendencia eterna. Una trascendencia eterna. Bien lo sabía la iglesia primitiva. Recuerden de que la iglesia primitiva era una iglesia que mostraba mucho amor. Se reunían todos los días, comían juntos a propósito de los asados, ¿cierto? Ellos tenían asado, no sé si asado, pero ellos comían todos los días, juntos, oraban juntos, cantaban. Había un testimonio de amor hacia la comunidad y la comunidad se maravillaba del amor que ellos se tenían entre ellos. ¿Se da cuenta? Y ninguno decía ser dueño de lo que tenía. Partía. Y los que tenían demasiado, dice que traían eso y los colocaban a los pies de los apóstoles para bendición de la iglesia. ¿Se da cuenta? Me acuerdo que en una de las clases le pregunté a los estudiantes si les gustaría ser como la iglesia primitiva, pero alguien me pilló y me dijo, es que es difícil, ¿no? Porque ellos daban todo, ellos daban todo. ¿Se da cuenta? La iglesia se construyó en unidad, compartiendo, cada uno compartiendo las necesidades que cada uno tenía. Y obviamente eso se transformó en un testimonio. Así que
Damos gracias al Señor porque nos hace partícipe de un cuerpo tan hermoso como es su cuerpo, como es la iglesia, y que eso se refleja a través de las iglesias locales. Las iglesias van tomando de alguna manera su propia identidad. Yo le decía a los estudiantes, no es lo mismo hablar de la iglesia de Corinto que hablar de la iglesia de Filipo. O hablar de la iglesia de Esmirna y hablar de la iglesia de la Odisea. Pero algo pasa de repente que las iglesias se desvían, ¿cierto?, de la doctrina de los apóstoles, de las enseñanzas de Jesús, del amor de Dios, el amor a Dios, el amor a la gente, y hacer todo en ese conducto del amor. Y entonces las iglesias a veces van tomando su propia identidad y se van desfigurando. Tenemos que tener cuidado de aquello, ¿no? Yo hacía una recomendación ayer de que es bueno de repente estudiar el mensaje que Jesús le manda a las 7 iglesias del Apocalipsis. Cada iglesia es distinta a cómo está interpretando la vida cristiana. Pero habían 2 iglesias que lo hicieron bien, correctamente, a la luz de la palabra, que la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Qué dirá el Señor de ustedes como iglesia? Y obviamente nosotros vamos a saber en qué condición estamos como iglesia a la luz de su palabra, ¿no? La fidelidad, porque esto nos trae unidad, ¿cierto?, a las doctrinas bíblicas. No estamos hablando de una unidad ecuménica, y lamento que la palabra ecuménica, lamentablemente hoy día se entiende solamente como la unidad que puede tener la iglesia evangélica con la católica, la musulmana y todo eso. El verdadero ecumenismo es lo que hay aquí. Unidad, comunión, ¿ya? Entonces, pero esta unidad, esta comunión va a estar basada en la palabra del Señor. Si alguien viene con una doctrina diferente, no podemos tener unidad con esa persona. No podemos tener unidad con esa persona. La unidad va a estar basada en la fidelidad que tenemos a las enseñanzas apostólicas. Los apóstoles recibieron las enseñanzas de Jesús. Y tenemos que ser fieles a las enseñanzas de Jesús. Y eso va a traer unidad. La obediencia a la palabra del Señor va a traer unidad. Si alguien desobedece y no quiere corregir su vida, no puede tener unidad. El que trae división a la iglesia, no podemos tener unidad con alguien que trae división a la iglesia. Que el apóstol dice, no se junten con él, no le digan bienvenido, no lo reciban en su casa. No, alguien que está, como decimos en buen chileno, tornillando al revés, hablando cosas extrañas, ¿no? Y de repente hay eso. Dios libre a esta iglesia de eso, ¿no? Entonces, pero recordemos que en nuestras iglesias ha pasado, aún dentro de nuestras propias iglesias alianzas. Entonces, cuando las personas no están allí enfocadas en poder creer, enseñar y ser fieles a las doctrinas bíblicas, eso va a traer unidad, ¿no? Tenemos que tener esa unidad en la palabra del Señor, en las cosas que Él dice que Él les ha enseñado. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Que predicar lo que Jesús predicó, lo que Jesús enseñó. ¿Se da cuenta? Nosotros hablamos de un fundador de la Alianza, ¿cierto?, de Alberto Benjamín Simpson, pero ¿tenemos los libros de Alberto Benjamín Simpson aquí para estudiarlos? ¿Qué tenemos? La palabra de Dios. Pero recuerde que hay sectas que tienen otros libros, otras Biblias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se han apartado de la fidelidad a la palabra del Señor, ¿no? Así que esta conexión de amor que debe haber entre nosotros es fundamental. En esto, dijo Jesús, conocerán todos que sois mis discípulos. Allí en Juan 13:35. Si tuviereis amor los unos con los otros.
¿Ya? Este amor es un amor práctico. Recordemos que en general cuando se habla de amor es el amor ágape, que es el amor sacrificial, el amor de dar, el amor de entregar. No es yo te doy si tú me das, yo te amo si tú me amas. No. Recuerde que este amor es tan potente que incluso es capaz de amar al enemigo, de orar por aquel que me hace daño. A ese nivel nos lleva a Jesús en este amor. Dice, si tú amas al que te ama, tú no eres diferente a la gente del mundo. Ellos también lo hacen. No hay distinción con los gentiles, con los publicanos. El amor de Dios es tan potente que somos capaces de mirar al mundo como Dios mira al mundo y amarlo. No amarlo para poder tomarlo de ellos, sino para llevarlos a los pies de Jesús. Esta es nuestra tarea. Estamos unidos en la misión de evangelizar. Jesús está orando por los que van a creer por la palabra de ellos, como respuesta a la misión que Cristo les dio a ellos. Tu misión tienes que anunciar el Evangelio. Entonces, ahora nosotros también recibimos este desafío, este mandamiento del Señor de anunciarlo en el lugar que el Señor te ha puesto. Si el Señor te lleva más allá de Santiago, más allá de Chile, gloria a Dios como llevó al pastor Cristian, pero tenemos que decirle, heme aquí, Señor, cuenta conmigo, ¿no? Debemos estar dispuestos a cumplir el mandamiento del Señor por amor. Recuerde, todo esto es basado en el amor. Por eso decía el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Por qué podemos amar? Porque Dios nos amó primero, ¿cierto? Porque el amor del Padre está en nosotros. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que este testimonio tiene que ser visible. Y tiene que ser visible también entre nosotros. Tenemos que, de alguna manera, fomentar este amor entre nosotros cada día. A veces ocurre en nuestras iglesias que llegan los hermanos y se juntan por grupos de amigos, de conocidos, ¿no? Yo sé que eso no pasa aquí se saludan todos, pero a veces pasa. Yo un tiempo tuve que trabajar en mi iglesia con eso, porque terminaba el culto y se juntaban los amigos, oye, ¿qué vas a hacer en la semana? Se juntaba otro grupo por allá, y de repente las visitas pasaban entre medio y se iban, entonces, y no debe ocurrir aquello. Tenemos que estar mirando con ojos de amor a todos los que están. A esa hermana, a ese hermano, nunca lo he saludado, o pocas veces lo he saludado, voy a saludarlo, saber cómo está. Tenemos que fomentar esta unidad entre nosotros, ¿ya? Y tenemos que orar por ello, para que el Señor pueda ayudarnos a crecer en amor cada día. Y que finalmente, como ya se habla de ustedes como una iglesia de amor, quiero decirlo, pero no lo digan a otras personas, pero tienen el testimonio de una iglesia generosa, de una iglesia de amor. Sigan creciendo en aquello. No se cansen de hacer el bien. Nunca se cansen de hacer el bien. ¿Por qué? Porque están mostrando el amor de Dios, el amor de Cristo. Entonces, y eso obviamente se transforma en un testimonio maravilloso. Así que, y la unidad también va a traer paz en la iglesia. Usted sabe lo que pasó en la iglesia de Corinto, que es una iglesia que no vivió en paz, o una etapa que vivieron difíciles porque obviamente hubo divisiones entre los hermanos dentro de la congregación. ¿Por qué pusieron sus ojos en líderes humanos y dejaron de poner los ojos en Jesús? Recordemos que los pastores, los líderes espirituales, son solamente aquellos siervos y siervas que el Señor coloca para bendecir, pero quien gobierna la iglesia es Jesucristo. Él la compró con su propia sangre, ¿no? Y por eso el escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y cuando el apóstol le escribe a los Efesios, le dice que deben ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Note, el Espíritu Santo está en nosotros.
El Espíritu Santo es quien nos mueve, el que nos da las capacidades. Yo le decía ayer a los estudiantes cuando Jesús ya resucitó, en esos 10 días, ¿cierto? Que entre que resucitó, los 40 que estuvo con ellos, ministrándoles después de la resurrección, Jesús les dice, ahora vayan a Jerusalén y esperen allí. No hagan nada. No los manda a evangelizar, no los manda a cumplir una misión, no, quédense allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó de poder, ¿cierto? ¿Sí? Los llenó de poder. La presencia del Espíritu Santo nos llena de poder, pero el Espíritu Santo no viene y se va. El Espíritu Santo está en nosotros. El apóstol Pablo tiene que explicarle a la iglesia que deben recordar que ellos son templo del Espíritu de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros, que ahora no hay un templo hecho de manos. Si bien tenemos que hacer templo para congregar a la gente, reunirla y todo eso, y sé que tienen lindos proyectos de ampliación y todo eso, pero recuerde, el verdadero templo es usted, yo. Aquí habita el Espíritu Santo. En su vida habita el Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu Santo nos unifica, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia de Corinto no tenía paz. No. Se peleaban unos con otros, eran seres egoístas y más encima trajeron conductas paganas dentro de la iglesia, etc. No había paz. Una iglesia unida en el Espíritu Santo es una iglesia que se respira paz, la paz del Señor. Jesús dijo, mi paz os dejo. Es la paz de Él. La presencia de Jesús en nosotros. Así que Pablo también urge a la iglesia a ser diligentes en mantener la unidad que el Espíritu ha creado entre nosotros. Esta no es una unidad que creamos nosotros, sino la presencia del Espíritu Santo. Lo que tenemos que dejarnos es ser guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros nos resistimos a que el Espíritu Santo nos guíe, entonces, ¿qué ocurre con el Espíritu Santo? ¿Se entristece? Y no puede o no va a hacer toda su obra porque hay algo que nosotros estamos frenando. Pero cuando el cristiano, la cristiana abre su corazón y es sensible al mover del Espíritu Santo, a cómo le conduce en la vida, obviamente se va a transformar en un miembro que bendice, que no piensa en su bien, sino que piensa en el bien de otro, como lo hizo Jesús. El servicio en la unidad es fundamental, porque no solamente abrazos por aquí y abrazos por allá, sino cómo nos servimos unos a otros. Servíos unos a otros, también dice, servíos unos a otros. Y Jesús nos entrega un modelo. Él es el Señor, Él es el Maestro, pero Él toma un lavatorio con agua, toma una toalla y lava los pies de sus discípulos. Y sus discípulos se resisten. ¿Por qué? ¿Cómo el Señor va a lavar los pies si esa es una tarea de los esclavos? Jesús nos enseña a que tenemos que ministrar a nuestros hermanos como que si nosotros fuésemos esclavos. Nosotros esclavos de nuestros hermanos. Nosotros sirviendo a nuestros hermanos. Cuando Pedro se resiste duramente, el Señor le dice, si no te dejas, no vas a ser parte de esto. Y Pedro se asusta. Jesús deja una gran enseñanza gráfica de lo que significa servirnos unos a otros. En la unidad, como le dije al principio, este servicio obviamente se desarrolla de acuerdo a todos los dones espirituales que Dios nos ha dado, incluso también de los talentos naturales que hemos recibido también de parte de Dios. Entonces, yo sé que la iglesia trabaja mucha gente que sirve aún con sus propias profesiones para bendecir, para servir a la iglesia.
Así que esta unidad verdadera, fundamentada en la palabra del Señor, va a evitar que hayan divisiones, que hayan problemas, que hayan peleas entre los hermanos, divisiones, sino que lo que se va a respirar es la unidad del Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude para que esto sea una realidad en ustedes y en todas nuestras iglesias, ¿no? Para que realmente podamos cumplir y también quizás imitar a Jesús, como Jesús oraba por la unidad de sus discípulos y de los que habían de creer, también nosotros podamos orar también. Recordemos que hay obstáculos para poder tener esta unidad. Recuerde que uno de los grandes problemas que yo les mencionaba con respecto a los fariseos que tienen que ver con el orgullo, ¿no? El orgullo. Usted sabe que ellos por orgulloso, por no rendirse a los pies de Jesús, de ese maestro que no pasó por ninguna escuela de ellos, les viene a enseñar. El orgullo los consumió y no les permitió abrir su corazón y creer en Jesús. También la falta de perdón. A veces hay ofensa dentro de los hermanos. A veces también nos equivocamos con respecto a eso, o a hacer juicios. Pero una de las cosas que se va a mostrar justamente en la unidad, el amor, el servicio, es que tengo la capacidad de perdonar. Como dijo el apóstol Pablo, de sufrir el agravio. Hoy, ¿quién sufre el agravio hoy día? Nadie quiere sufrir el agravio. ¿Quién entrega la causa al Señor? Señor, te entrego esta causa a ti. A veces queremos justicia dentro del contexto de sociedad y aún dentro del contexto eclesial. Queremos justicia. No, que han manchado mi nombre. No, que han dicho algo errado. Y eso no lo voy a perdonar. Tienen que pedirme perdón. Esto no está dentro del contexto de las enseñanzas de Jesús. No está. Tenemos que tener la capacidad de perdonar y de reconciliarnos. Jesús le dice a sus discípulos, enseñándoles, les dice, si cuando llevas la ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate. Es una de las, diríamos, quizás pasos más duros y difíciles que tenemos que dar, pero es que darlo. Tenemos que experimentar lo que significa perdonar. Cuando más nos parecemos a Jesús es cuando tenemos la capacidad de perdonar lo imperdonable. ¿Me escuchó bien? Lo imperdonable. Padre, dijo Jesús en la cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales. No, quizá no había mérito de perdón para ellos, pero Jesús los perdona y pide el perdón de su Padre. Es cuando más nos parecemos a Jesús, es cuando somos capaces de perdonar. Pero cuando más nos parecemos al diablo es cuando endurecemos el corazón y nos ponemos orgullosos y no queremos perdonar. La falta de perdón afecta la unidad de la iglesia. Si tu hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra tu hermano, busca la conversación. Busca la conversación y busca para que haya una reconciliación. Y si tu hermano no quiere ceder, tú cumple con tu obligación de amar, de perdonar y de buscar las instancias de reconciliación. ¿Se dan cuenta? Porque en todo esto de la unidad, obviamente, igual hay obstáculos que aparecen y que pueden afectar nuestra unidad. La humildad es fundamental en todo esto que tiene que ver con la unidad. La humildad del espíritu, del alma, del corazón. La verdadera humildad construye la unidad cristiana. Tenemos que ser humildes como Cristo fue humilde. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Que así también seamos nosotros y sigamos el ejemplo de Jesús. Con toda humildad, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Se dan cuenta cómo aparecen los unos a los otros? Los unos a los otros, con toda humildad. Que el Señor nos bendiga y que el Señor siga construyendo esta hermosa unidad que ustedes tienen. Quiero invitarles que se pongan en pie. Y quiero invitarles que se junten de 5 o 6 personas y oren como oró Jesús. Oren por la unidad de su iglesia. Oren. No estoy diciendo que no haya, sino que siga habiendo y siga creciendo. Oren por la unidad de su iglesia.